A muerto ayer por la noche. Hoy aprobado en las primeras horas el plan B del presidente López Obrador, que presumía un ahorro de unos 3.500 millones de pesos. Si esto camina, si esto se avala, porque apenas va en la aduana de Cámara de Diputados, en el Senado y después es avalado y puede ponerse en marcha. El asunto es que la polarización sigue y crece y que hay mucho ruido, hay mucha pirotecnia, mucha polarización y hasta ahora, pocos argumentos. Marco Antonio Baños. Marco, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Manuel. Muy buenas noches, Carlos Mota. ¿Qué tal? Carlos? Buenas noches. Muy buenas noches, Arturo Dama. Arturo. Manuel, Marco Antonio, Carlos, muy buenas noches. Gracias a los tres por estar acá. Te lo preguntaba fuera de cámara, te lo pregunto ahora con la cámara. Marco, ¿cuál te gustaba más? ¿El plan A, que era una modificación constitucional, requería las 2/3 partes de los legisladores presentes, o el plan B, que es lo que a final de cuentas se aprobó y que se pudo avalar con mayoría simple? Pues mira, es público que yo no he apoyado, salvo el tema del voto electrónico, nada de la iniciativa del presidente de la República. No tengo coincidencia. Me parece que el plan B, en rigor, pues era el desagregado de la ley ordinaria, que si se aprobaba la reforma constitucional, ellos presentarían. Le de haber quitado la parte de los cambios constitucionales que no pasaron. Pero es una reforma que yo diría tiene como tres grandes ámbitos. Una, el presidente la quiere legitimar y eleva a rango de ley cosas que el INE y el tribunal vienen haciendo, que es el reconocimiento de acciones afirmativas en favor de los derechos de grupos vulnerables, el tema del voto de los presos en condición de prisión preventiva. O sea, aquellos que no tienen una sentencia. Eso, todavía. que no tienen una sentencia definitiva. Pero eso ya el INE tiene, ya de hecho hizo ejercicios piloto para ver cómo funciona esto, y además tiene una sentencia del tribunal que lo obliga a hacerlo para todo el país en 2024. Y las acciones afirmativas las aplicaron los soples para cuotas de jóvenes, para discapacitados, para los grupos indígenas, obviamente el 50% de mujeres, en fin. Entonces lo mete a la ley el presidente y obviamente pues quiere engañarnos diciendo es una reforma que promueve derechos. Esa parte yo tengo mis dudas de que sea ese el objetivo. Más bien busca un efecto de simpatía hacia la reforma. Pero luego viene una parte que es terrible, que es cómo reblinda, déjame usar esa expresión rara, a los partidos políticos, porque varias de las disposiciones están enderezadas para que los partidos políticos no sean tocados ni por el tribunal ni por el INE. Y luego regresa una disposición vieja que es inconstitucional, porque el voto es intransferible. Entonces, cuando las coaliciones se forman, antes se decía que se podrían transferir votos del total de la votación de la coalición hacia los partidos para que no pierdan el registro. Se quitó eso de la Constitución y de la ley. Ahora la regresan en estas modificaciones que están presentando ahí. O sea, se pueden prestar o se podrían prestar votos. Claro, si el Verde, por ejemplo... Para salvar al aliado, por ejemplo. Es correcto, al Verde y al PT claramente está dirigido hacia ellos. Y la otra, que es demoledora de la estructura del Instituto Nacional Electoral, solo te adelanto un dato. Con los cambios que plantea López Obrador, es destruir el 50% de las plazas del Servicio Civil de Carrera, que son los funcionarios que instalan las casillas, que administran el padrón electoral, que mantienen la cartografía electoral al día, en fin, toda la parte operativa profesional que hace el INE y que es una garantía de eficacia operativa y técnica, la demuelen con, pues más o menos se cancelarían entre 1.600 y 1.800 plazas con los cambios que está proponiendo a la estructura del INE. ¿No se justifica adelgazar esa estructura? En mi opinión, no. No. Carlos, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que lo que acaban de aprobar los diputados es algo totalmente desinflado de lo que originalmente quería el presidente López Obrador. Y me parece que tiene un problema ya de origen esto que ha sido aprobado, y es que no está legitimado, como decía Marco, pero además que no proviene del consenso de las fuerzas políticas del país. Y yo creo que eso es el problema fundamental. Yo sí he mencionado en esta mesa que a mí me parece que el INE debe reformarse en cuanto a que no es una institución intocable. El INE sí se puede tocar. Que sí se puede tocar, claro, bajo la lógica en que todos los actores políticos quisieran modificar las reglas hacia futuros eventos electorales, cosa que ahora con los tiempos que tenemos encima, con la elección del 2023, luego de 2024, pues prácticamente ya es un tiempo podrido para lograr una reforma electoral consensuada, ¿no? Estos varios temas que menciona Marco creo que son importantes. A mí me parece que el INE podría operar con menos recursos y yo sí creo que el presidente está
pues avanzando realmente de manera muy magra de lo que realmente desea, ¿no? Que es aquella reforma que anhelaba con eliminar muchos de los plurinominales, después con otro tipo de plurinominales de voto directo, una cosa un poco rara, diferente, ¿no? Pero quería cambiar a todos los consejeros electorales, cosa que esto ya no está planteando, también a los miembros del Tribunal Electoral y que se eligieran por voto directo de la ciudadanía, cosa que tampoco ya estaría ocurriendo, pero sí desinfla el poder y los dientes de los órganos electorales. Entonces, es algo que queda, tendrá que ser aprobado por el Senado, que donde dice Monreal no habrá una aduana fácil, pero sí queda como desinflado, sin que la ciudadanía lo hubiera demandado. Y ese me parece que es el... Por ahí dice el presidente que se van a ahorrar 3.500 millones de pesos. Bueno, ¿sí? Eso dice el presidente. Son 3.500 millones de pesos que no... Platicaba yo en la tarde con la presidenta de la Comisión Electoral, Política Electoral de la Cámara de Diputados, me decía, pueden ser más de 3.500 millones. Sí, se hablaba de hasta 5.000 millones, ¿no? Ahora, Manuel, a ver, si hablamos de ahorro de gasto público, y esto es gasto público al final de cuentas, yo por ello entiendo que van a bajar los impuestos. Es decir, hay un verdadero ahorro cuando, consecuencia del mismo, se pueden bajar los impuestos en beneficio de nosotros los contribuyentes, cosa que obviamente no va a pasar. ¿Qué vamos a ver? Pues lo que hemos visto a lo largo de esta administración, una reasignación de gasto. Esos 3.500 millones de pesos que podrían llegar a ser 5.000, que se van a dejar de destinar al INE, pues se van a destinar para financiar algún otro gasto del gobierno. Entonces, ahorro, cuando el mismo se traduce en menos impuestos, lo cual no hemos visto nunca y yo creo que tampoco veremos, ¿no? Yo creo que aquí como contribuyentes tenemos que conformarnos con que no nos sigan aumentando los impuestos, ¿no? Entonces, bueno, el tema del ahorro. Ahora, el INE, como cualquier obra humana, es perfectible, eso sí, y se le debería de tocar, pero habría que ver para qué. No para beneficiar a los partidos, no para beneficiar al gobierno, sino para realmente beneficiar a la democracia, para tener una democracia más fuerte, más confiable, un sufragio efectivo, que realmente se respete la voluntad de los ciudadanos. Y la pregunta es si este plan B realmente apunta en esa dirección. Se va a reformar al INE, lo que decía Marco, ¿no? Bueno, se va a adelgazar de una manera verdaderamente impresionante. Esto va realmente a reforzar la democracia, lo voy a decir en términos muy clásicos, el sufragio efectivo, o de alguna manera lo que se pretende es nuevamente reforzar a los partidos y reforzar al gobierno en el poder, ¿no? Yo creo que esa es la pregunta. Yo lo que escuchaba ayer y lo he venido escuchando las últimas semanas, seguramente ustedes también, es que algunos dicen es que el INE no se toca, porque el INE es casi perfecto. Y hay quienes dicen el INE sí se toca porque el INE es un desastre. Es blancos y negros. Hay mucho ruido, hay mucha pirotecnia, hay mucho escándalo. Ayer había un montón de gritos en Cámara de Diputados y muy poco de razones, y muy poco de argumentos, y muy pocos dispuestos a ser convencidos por el otro, es más, a escuchar al que no piensa como ellos. Bueno, yo creo que tanto Carlos como Arturo tienen razón en qué perspectiva. Pues por supuesto que el INE puede ser mejorado, puede ser perfectible, son estructuras administrativas que se tienen que ir actualizando permanentemente. Y yo creo que si tú, lo hemos dicho en otras ocasiones contigo, se le dan atribuciones para organizar el voto electrónico de manera paulatina, gradual, para que no vayamos a tener problemas donde falle esta situación, y al mismo tiempo automatizas muchas de las actividades que tiene el INE, pues sí podrías ir disminuyendo ciertos aparatos administrativos del instituto y reduciendo costos sensibles de la operación electoral. Pero aquí el tema central es yo también estoy de acuerdo con eso. Esta reforma que cercena así sin más áreas de la institución sirven para perfeccionar la organización de los procesos electorales, yo te diría desde adentro que no. Y te diría una cuestión que además es compartida seguramente por los consejeros en turno. Me parece que estamos por primera ocasión en 30 años en la posibilidad de que el INE no pueda instalar las casillas. ¿Por qué? Porque ese personal que está quitando es el que se ocupa esencialmente de ese trabajo operativo, como están las normas que tenemos ahora. No es un tema de decir no lo podemos hacer de otra manera. Claro que lo podemos hacer de otra manera, pero el tema central ahorita es que estás viendo simplemente machetazos por todos los lados a la institución y a los partidos al contrario los blindas. Entonces, el eslogan de el INE no se toca, pues ha sido evidentemente el emblema de esta movilización social que ha habido. Le ha pegado muy bien. Claro, por supuesto. Pero que el no presidente tuvo una causa en 4 años y le encontró en esto. Pero el presidente en su discurso de las mañaneras ha dicho que lo que no se toca es a los partidos, a Morena, que tiene 1,700
700 millones de financiamiento público anual, ¿no? Y que aquí Gutiérrez Luna sostuvo que la semana pasada que habían regresado 800 millones, lo cual es falso. No es cierto que regresaron la mitad del presupuesto, ya lo hemos revisado y no es así. Entonces yo diría, creo que es incongruente lo que el presidente está planteando, y en el fondo lo que el presidente está planteando es: a lo que no me vas a tocar es ni a Claudia Sheinbaum, ni al partido Morena, ni a los servidores públicos, que es un ejército de gente en campaña en favor de los proyectos del presidente. Ahora, habrá que ver, es interesante lo que planteas, porque habrá que ver si esto entrase en vigor, digamos que lo aprueba el Senado y entrase en vigor para la elección de 2023, bueno, pues vamos a ver. ¿Para enero? ¿Por 3 semanas? No, entra en vigor y entonces vienen 2 procesos electorales importantes, ¿no? En Coahuila y en el Estado de México, que con esas reglas, si el INE lograra operar esa elección, digamos, en la parte estatal, si estatalmente se puede esto lograr y pasa sin mayor problema esa aduana ya en el ejercicio real, pues el presidente va a decir, ya ven, sí se podía, con esos recursos reducidos. Sí, porque ya lo dijeron más o menos con el último tijeretazo, con el último recorte al INE. Decían, es que vamos a batallar. Pues sí salieron las elecciones, ¿no? O sea, se apretaron el cinturón demasiado. Eran lo que se recortó fue la revocatoria y la consulta popular. La consulta, y se hizo, ¿no? Al final de cuentas. Ahora, Manuel, déjame tocar un tema que tal vez sea más grave que las posibles consecuencias de este plan B, y es la manera, y así lo digo, cínica, descarada, desvergonzada en la que se aprobó el plan B por parte de Morena y de sus aliados el día de ayer. ¿Y por qué posiblemente esto sea más grave? Porque, a ver, lo aprobaron sin haberlo leído, sin haberlo tal vez entendido y sin haberlo discutido, cuando precisamente la tarea de los legisladores es ser contrapeso de las propuestas del Poder Ejecutivo. O sea, aunque que no leyeron lo que votaron. No, se brincaron a las comisiones. A ver, se brincaron, le dieron fast track de entrada. Mejor tomaron cursos de lectura rápida. Bueno, pudiera ser, a lo mejor, hombre, yo quiero pensar que algunos tenían una idea más o menos clara de cómo venía el plan B, pero también creo que las formas es muy importante, y ayer lo que vimos fue, y así lo califico yo, esta manera cínica, desvergonzada, un tanto cuanto descarada, de lo manda el presidente y aquí estamos nosotros, Morena y sus aliados, para aprobarlo de fast track, sin haberlo leído, entendido, discutido. Y eso puede ser más grave que las consecuencias del plan B, porque no está operando como debería el Poder Legislativo. Sobre eso, ¿la batalla era jurídica? ¿Era sobre la ley? ¿O era política? ¿Era saliva? ¿Era narrativa? Porque falta la aduana del Senado. Faltan muchas cosas. Van a ir a la Corte, van a haber recursos, se van a impugnar cosas. Es esto, y además comienza apenas ese camino. Mira, es una batalla jurídica, es una batalla política, ¿no? Totalmente. Yo creo que habrá que ver ahora en el Senado por lo menos cómo, vamos a suponer que el Senado apruebe en el transcurso de la semana que sigue la reforma, es un primer escenario, pues tendrían que discutir la vacatio legis, porque no puedes aplicar de inmediato la reforma a las elecciones que empiezan el 1 de enero para Coahuila y durante la primera semana de enero para el Estado de México. Entonces, está a 3 semanas el arranque de los 2 procesos electorales del 2023 y luego tienes ya en septiembre el arranque del proceso electoral presidencial del 2024. Entonces yo creo que es un tema estrictamente político. El presidente sí tiene una animosidad tremenda con los órganos autónomos, con el INE, porque pues su confrontación con Córdoba y con Murayama fue muy frontal, fue terrible tanto para la institución como para el propio gobierno, y han sido encontronazos y ha sido una discusión política inacabada, pero yo creo que esta reforma va a lastimar de manera muy, muy grave al INE. Creo que tendrían que ser un poco más prudentes y discutirlo en comisiones, no hacer esto donde los diputados de la mayoría parlamentaria integrada por Morena, el PT y el Verde son una simple caja de resonancia, son una oficialidad de partes del Ejecutivo Federal. No discuten el tema. He escuchado hoy varias entrevistas de legisladores morenistas, no conocen lo que aprobaron. Es una cosa verdaderamente... Bueno, nosotros mismos tuvimos poco tiempo para comprender, empaparnos. Todos hablaban de los gritos, como bien dices, Manuel, y pocas notas, ¿no? Hablaban de la sustancia, de qué fue lo que se aprobó, porque no se sabía lo que venía ahí. Y a mí me preocupan temas como, por ejemplo, según pude leer a media tarde, hay una parte en donde el voto de los mexicanos en el extranjero se habilitaría de manera electrónica, ¿no? Con el pasaporte, ¿no? Con la matrícula consular. Lo cual, imagínense ustedes, por ejemplo, como un ciudadano en México al que le dicen, bueno, tú tienes que tener tu credencial del INE para votar vigente con tales fechas mínimas, pues yo podría decir, me voy a amparar, ¿no? Porque un mexicano que vive en Chicago
con su solo pasaporte, que no tiene y nunca tramitó su credencial para votar del INE, puede ir a votar, y yo, que estoy aquí en territorio nacional, me exigen que tenga vigente mi credencial. Digo, es un escenario hipotético, pero bien podría ocurrir una disparidad de criterios a la hora de otorgarle la posibilidad de votar a un mexicano que vive aquí o que vive allá. Y eso generaría pues una cantidad de problemas enormes. Trato desigual a quienes por nacionalidad son iguales, aunque uno vive en Chicago. Sí, claro, cuando ya se credencializan en el extranjero. O sea, el INE ya puede tramitar, si una persona está en Los Ángeles o está en España, pueden tramitar su credencial de elector y el INE se las tiene que mandar. Y voto electrónico. Claro, por vía de un sistema de internet. ¿Y por qué alguien puede votar electrónicamente en Chicago, en Los Ángeles, y yo no? Exacto, claro. Ahí se crea otra diferencia. Hay una diferencia. Ahora, digamos, ese es el fondo, que es el que nos tendría que ocupar, pero estamos muy entretenidos viendo la forma, y que esta es una batalla política, una batalla que viene, digamos, en el marco de la contienda presidencial, la contienda por 2024, una batalla que parece funcionarle a ambas partes. No sé cómo lo estén leyendo, pero de un lado el presidente pues tiene cohesión, su partido y sus aliados, y del otro lado el presidente ha unido, aglutinado a quienes ya estaban separados, ¿no? Al PAN, PRI, PRD, es decir, ya este bloque opositor ahora sí está compacto y parece que pueden caminar rumbo a la próxima elección. López Obrador tiene ahorita este caballo de batalla, y la oposición así aglutinada pues tiene ahí el objetivo en contra del ¿Quién los aglutinó? ¿El presidente o la oposición los aglutinó a sí misma? La propuesta del presidente, y luego pues que al final de cuentas con el eslogan este del INE no se toca, que funcionó muy bien, ¿no? La verdad es que funcionó y sigue funcionando muy bien. Tú lo ves en redes sociales. Hoy nuevamente el INE no se toca, el INE no se toca, Twitter, Facebook, Instagram. Sí. A consecuencia de la marcha que vimos el 13 de noviembre, que fue en buena medida alimentada por el presidente desde la mañanera, ¿no? Tuvo una sobrereacción a esa marcha, ¿no? Presidente. Pues veremos. ¿Se aprueba o no esto en el Senado? Dice Monreal que se lo van a llevar con calma, que no habrá fast track, que van a revisar, analizar, que van a votar a conciencia. ¿Se va a aprobar o no se va a aprobar este año? Puede ser que con modificaciones, ¿no? Yo creo que van a ser modificaciones. Y ya lo que no se toque en Senado, que solo se regresaría a diputados lo que toque el Senado para que se avale en diputados. Es el proceso. Y luego, pues, analizar si lo que se aprobó realmente respeta la Constitución o no, porque si hay inconstitucionalidad, bueno, pues se va a la Corte. Esa es la siguiente batalla. Arturo, gracias. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Carlos. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Marco. Hasta mañana noche, jueves, acá nos vemos. Pásale ahí.